Primero calentamos el filamento a 3300 grados centígrados gracias a la circulación de corriente. Su temperatura de operación es cercana a la fusión, pero menor a esta, porque así podemos generar una nube electrónica con los electrones. Y la resistividad nos permite calcular la corriente de cizalla que necesitaremos para generar esta temperatura. Luego la constante de Richardson nos permite calcular el flujo de carga de electrones que habrán desde el filamento hasta el ánodo. Y luego este flujo tiene una cierta repulsión y así se puede mover hacia el ánodo, porque el ánodo logra atraerlo por esta repulsión que se forma entre los electrones. Y así calculamos la energía del electrón en el ánodo, y con esta energía calculamos además la capacidad máxima que tienen los electrones entre el filamento y el ánodo, y esto nos da el flujo máximo de carga, y con esto podemos calcular la velocidad de los electrones en el ánodo. Después tenemos el clúster, que tiene como función formar bunches de los electrones mediante cambios de frecuencia según el factor de propagación. Y con este podemos calcular el ángulo de tránsito. Y existe un flujo máximo de electrones que no se puede sobrepasar. Entonces es necesario continuar acelerándolos con una guía de ondas. Y esta guía de ondas busca aumentar la energía de los bunches en estas cámaras o cavidades que tienen. Y al aumentar la energía, como vemos acá, aumenta la velocidad, y como aumenta la velocidad requerimos de mayor longitud para poder sincronizar. Luego de esto viene la focalización del target, y esto nos permite redireccionar los electrones. Con esto se puede lograr con un campo magnético, porque este depende del radio necesario para así poder provocar la desviación de los electrones o el redireccionamiento. Y luego tenemos la generación de fotones. Esta depende de la radiación de frenado. Tenemos al electrón con una dirección y por fuerza del núcleo el electrón se va hacia otra dirección. Y así como consecuencia se forman los fotones. Y en base a la aceleración y tenemos que calcular el beta relativista, que depende de la velocidad y la velocidad de la luz. Y además el factor de Lorentz, que depende de este beta relativista. Y luego tenemos que en base a la aceleración de frenado se puede calcular la potencia de radiación, y en base al tiempo de frenado y la potencia podemos calcular la energía de radiación por el frenado.